Queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, la segunda lectura del apóstol San Pablo, la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, nos habla del objetivo de la predicación apostólica. Él dice: nosotros predicamos una sabiduría escondida, misteriosa, que ha permanecido oculta y que fue prevista por Dios desde antes de todos los siglos. Este es el objetivo de la predicación, una sabiduría escondida que sin embargo ha sido hecha manifiesta. Nos habla también de que Dios tiene preparado grandes cosas para aquellos que lo aman. Y aunque en la Iglesia Católica enseñamos que existe un cielo, sin embargo, las imágenes que usamos para describir el cielo son limitadas. La verdad es que el cielo va más allá de lo que podemos imaginar. Y por eso San Pablo nos dice: lo que Dios ha preparado es aquello que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni la mente del hombre pudo siquiera haberlo imaginado. Está más allá de lo que podemos imaginar. Es una gloria y un gozo infinitos. Pero para llegar a esa gloria, para llegar a ese gozo, para gozar de esa bienaventuranza eterna, tenemos que vivir en este mundo conforme a los mandamientos de Dios. Todos los mandamientos de Dios. En teología, la ciencia que estudia a Dios, digámoslo así, existe un principio pastoral que es verdadero, que es auténtico y que consiste en lo siguiente. Proponemos a los fieles la verdad de la Iglesia, la verdad católica, la doctrina. Pero luego, una vez que le hemos propuesto a los fieles esa verdad católica, tenemos que entender la situación de cada fiel, de cada persona. No todos están en el mismo lugar, en el mismo sitio, espiritualmente. Por lo tanto, ante el principio doctrinal, ante la doctrina, debemos de ayudar a cada persona allí donde está para llegar a cumplir a esa doctrina. Les pongo un ejemplo muy concreto. Una persona que tiene una adicción, vamos a decirlo así, un cleptómano. Ustedes saben lo que un cleptómano es: una persona que tiene una enfermedad que le impulsa a robar. Va a las tiendas y roba, siempre está cogiendo cosas. Y esto se ha convertido en una enfermedad. Llega un momento en que esa persona ya no tiene culpa porque no depende de ella y es una enfermedad. No es igual que una persona que roba conscientemente, ¿verdad? Y que roba porque quiere. No, esta persona roba, no tiene opción, está enferma. Entonces necesita ayuda psicológica. Entonces la Iglesia a esta persona la trata diferente que a una persona que roba porque le da la gana. Entonces tiene que ir al psicólogo, tiene que ir al psiquiatra, tiene que ayudarse a sí mismo y poco a poco, hasta que pueda esa persona tener la posibilidad, la fuerza, la capacidad de dejar de robar. Y la Iglesia como madre lo espera, lo anima, le perdona, lo corrige, hasta que esa persona llegue a la estatura de Cristo Jesús, es decir, a dejar de robar. Se llama principio pastoral, en el sentido de que esperamos a la persona, la acompañamos. Pero luego existe una desviación de ese principio, un error que algunos teólogos han llamado, vamos a decirlo así, proporcionalidad, ¿no? Relatividad, vamos a decirlo así, en donde
de acuerdo con esta ideología, con este error, algunas personas no pueden cumplir la doctrina o ciertos puntos de la doctrina de la fe. Entonces lo que hay que hacer es rebajar esa doctrina. No subir a la persona poco a poco, con paciencia y con amor, al cumplimiento de este principio doctrinal, como decíamos hace unos segundos, sino a bajar la doctrina. Por ejemplo, hay personas que se les hace muy difícil cumplir los 10 mandamientos. Entonces, para esa persona solamente le vamos a pedir que cumpla 8 o que cumpla 7. Esto es un error. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque estas dos perspectivas se pueden confundir. Y alguien puede decir, no, hay que esperar, hay que tener paciencia, hay que enseñarle a la gente poco a poco. Y pasan años y nunca ayudan a esa persona en nombre de ser pastorales, nunca ayudan a esa familia, a esa persona a vivir la vida en Cristo. Esto ha pasado. Por eso hay que tener mucho cuidado, y yo personalmente tengo mucha reserva con aquellos que dicen hay que ser pastoral. Casi el 90% de los casos, eso quiere decir, no le digas nada a la gente, no prediques la verdad, déjalos en su ignorancia, porque nunca se les corrige, nunca llega el momento en que se dice, ok, ya tenemos 8 años trabajando, ahora tienes que cumplir la ley, tienes que cumplir los mandamientos. No, se le deja a la persona que sigue en su ignorancia. Eso no es pastoral. En realidad, en el fondo, lo que existe allí es una convicción de que esta persona no puede cumplir el mandamiento de Dios. Y esto es un gran error que ha hecho muchísimo daño a la iglesia en los últimos 50 años. Un principio pastoral que ha dominado la escena pastoral de la iglesia y que ha hecho muchísimo daño. El Señor lo dice claramente en el Evangelio de hoy, que hasta la última letra de la ley se tiene que cumplir y que Él ha venido no a cancelar la ley, Él no ha venido a cancelar el Antiguo Testamento, sino a darle cumplimiento, a darle verdadero cumplimiento. Y en el Nuevo Testamento hay leyes que ya no se van a cumplir del Antiguo Testamento porque han sido superadas por el Nuevo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se iba a dar culto a Dios el sábado. En el Antiguo Testamento era el sábado el día en el que el ser humano descansaba, daba culto a Dios. Pero cuando resucita Jesucristo, es el domingo, primer día de la semana, que se convierte el día de culto a Dios, el día consagrado a Dios. Eso cambió, ¿se dan cuenta? En el Antiguo Testamento era el sábado, en el Nuevo Testamento es el domingo. Y así varias cosas han cambiado. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, los israelitas no podían entrar al templo. El templo era un templo como este, estaba el lugar, el Sancta Sanctorum, reservado para la ley, para Dios, y luego allí solamente podían entrar los sacerdotes. Ahora no es así, la gente esperaba afuera, ¿ah? O sea que si estuviéramos en el Antiguo Testamento, ustedes en vez de estar aquí adentro, estuvieran afuera bien cobijados, esperando que yo celebre la misa y salga diciéndoles, ya sus pecados están perdonados. Ha cambiado eso, ahora ustedes están invitados dentro del templo. Entonces hay cosas que sí han cambiado, porque Jesucristo nos ha enseñado el verdadero significado, pero hay cosas que no cambiarán y no cambian nunca. Y eso son la ley de Dios, los 10 mandamientos, especialmente los 10 mandamientos. Y nos habla el Señor aquí claramente que no solamente no han cambiado esos 10 mandamientos, sino que ahora en el Nuevo Testamento su exigencia se hace mucho más radical. No se ha aflojado la ley, sino al contrario, la ley se ha hecho más urgente de cumplir. Y dice, han escuchado que antiguamente se decía, ¿verdad? No cometerás adulterio, pero yo les digo que aquí aquel que mire a una mujer con malos deseos ya cometió adulterio. Fíjense, en el Antiguo Testamento no se podía mirar a una mujer. Se
se pedía que no se cometa adulterio, es decir, engañar a la esposa con otra mujer. No hagas eso. Dice en el Antiguo Testamento el Señor, no solamente no hagas eso, sino ni siquiera mires a una mujer que no es tu mujer con deseos, porque ya cometiste adulterio en tu corazón. O sea, la exigencia se hace mucho más radical. Hoy día estamos viviendo un tiempo muy difícil en la iglesia, que requiere cristianos valientes, y eso es lo que queremos hacer en esta parroquia, ayudarnos mutuamente a ser cristianos valientes. Solamente los cristianos valientes van a sobrevivir, van verdaderamente a agradar a Dios. Ya ni siquiera ustedes pueden confiarse en muchos sacerdotes, porque desafortunadamente desde el altar, desde aquí, desde el ambón, no se les va a predicar la verdad. ¿Cuántas veces van ustedes, o encontramos casos en los que ustedes han ido a misa a escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántas veces han escuchado ustedes hablar la verdad? Pero la verdad auténtica. Muchas veces se les dice chistes, ¿no? ¿Cuántas veces han ido a la iglesia y han escuchado que el sacerdote, en vez de predicar el evangelio, cuenta chistes, cuenta cuentos? El objetivo es divertirlos, que pasen un buen rato, que se vayan contentos a sus casas, que salgan de la iglesia contentos. Esto no depende de mí. Ustedes vienen a la iglesia y mi trabajo es predicarles la verdad. Esa verdad puede que los ponga muy contentos, enhorabuena, bendito sea el Señor, pero puede que los ponga muy tristes, ¿ah? Porque ¿qué pasa si ustedes están viviendo en pecado? Viviendo con alguien que no es su mujer o su esposo, o viviendo sin casarse, y yo predico la verdad, se van a ir tristes, pero van a irse cuestionados. El Padre me ha dicho esto, me ha dolido, me ha removido por dentro, y lo piensas, y toda la semana tienes esa verdad en tu corazón como un cuchillo clavado en tu corazón, y a la semana siguiente dices, yo tengo que hacer algo, yo no puedo quedarme así, yo tengo que cambiar de vida, tengo que convertirme al evangelio. ¿Se dan cuenta? El venir a misa no necesariamente te pone contento, te cuestiona, te reta. Jesucristo no ha venido a hacernos la vida más fácil, ha venido a complicarnos la vida. Él mismo lo dice, yo no he venido a traer paz, sino a traer guerra. No la guerra física de matar a gente inocente, sino la guerra contra nosotros mismos. Y eso es lo que hacemos aquí en Santo Tomás Moro. Por eso esta iglesia es un poquito diferente a otras. Aquí te queremos decir la verdad y te queremos decir que Dios te ama y que la iglesia te espera y que el sacramento de la confesión está allí esperándote para que tú pidas perdón. Pero la ley no la vamos a bajar. No te vamos a decir, ok, si no puedes cumplir los 10 mandamientos, cumple al menos 8, o al menos 9, o al menos 7. No. Los 10 mandamientos son 10 mandamientos y te obligan a ti y me obligan a mí a ser fiel a Dios. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que no ser pasivos en nuestra experiencia cristiana, en nuestra vida cristiana, sino activos. No podemos ir a una iglesia y sentarnos y hacer lo que el cura nos diga. No, ya no se puede. La iglesia está tan mal, sí, está tan mal que ya no se puede eso. Antes quizás sí, uno iba a la iglesia y escuchaba la palabra del sacerdote, casi 90% era el sacerdote me iba a decir la verdad, me iba a instruir, me iba a llevar al cielo, me iba a ayudar en mi vida cristiana. Hoy no siempre es así. Lo digo con tristeza porque yo soy sacerdote. No siempre es así. Tenemos que tomar parte activa. El sacerdote me dice eso, yo tengo que investigar, tengo que estudiar, tengo que ver, a ver, ¿cómo hago yo para saber la verdad de la iglesia, para conocer mi fe? No basta con ir a misa los domingos, a ver si pongo este canal de EWTN, que es tan bueno, donde pasan programas tan buenos, a ver si rezo el rosario una vez a la semana, aunque sea con mi familia, a ver si me siento con mis hijos a ver el catecismo, a practicar, a conocer mi fe, a preguntar, Padre, ¿por qué la iglesia no prohíbe los anticonceptivos? No lo entiendo, explíquemelo, por favor. Decía un cardenal de aquí, de los Estados Unidos, decía que en 37 años de su sacerdocio, muy rara era la vez que él había predicado sobre el aborto o en contra de los anticonceptivos o sobre las relaciones
digamos, la maldad que existe entre las relaciones homosexuales. Y esto es muy triste. 37 años de sacerdote y pocas veces hablar de esas cosas, cuando esas cosas son las que están destruyendo al mundo y destruyendo a la iglesia y destruyendo a nuestras familias. Por lo tanto, hay que ser valientes, mis queridos hermanos. No es fácil ser cristiano. Se nos ha dado la posibilidad de escuchar una sabiduría escondida, una sabiduría grande, inmensa, que es difícil de aceptar. Por esa razón crucificaron al Rey de la vida, a Jesucristo. Entonces, yo te invito a ti y me invito a mí. Lo mismo que siempre he dicho, todos los domingos, prácticamente la esencia de la predicación mía es la misma, ¿eh? No es muy diferente. ¿Y cuál es esa predicación? Hermanos y hermanas que han venido a esta iglesia de Santo Tomás Moro, sean valientes, busquen a Dios, ayudémonos mutuamente a encontrar el verdadero sentido de la vida, que es el eje de toda vida. Al final de la vida, lo importante no es tener trabajo, es importante, pero no es lo esencial. Al final de la vida no es lo más importante tener una green card, o tener una ciudadanía, o tener un buen trabajo, o tener plata en el banco, una casa, o terminar de pagar tu casa. Todas estas cosas son importantes y hay que hacerlas, trabajar duro para darle lo mejor a los hijos. Pero lo más importante de la vida no es eso. Lo más importante de la vida es buscar a Dios y agradarle. Porque al final no te vas a llevar tu casa ni tu green card a la otra vida, sino que te vas a llevar a Dios. Y es esa obediencia a la ley y a su ley la que te permitirá entrar al cielo. Por eso yo te invito, con amor y con cariño. Dios es misericordioso y te va a esperar, pero no va a rebajar la ley por ti. No te va a decir, ok, ya que tantas veces pecas en este mandamiento, ya no te voy a pedir que lo cumplas. Nunca te va a pedir eso. Y aquí en Santo Tomás Moro queremos ayudarnos a eso. Por lo tanto, tenemos muchos planes. Queremos que más gente venga a nuestras misas el domingo. Viene un número importante, pero queremos que más gente venga. Queremos que los jueves venga más gente a la misa de 7. Queremos que después de esa misa tengamos el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Que los que no puedan venir a ese estudio puedan recibir un CD que vamos a preparar, etcétera. Tenemos muchos planes, pero todos ellos están guiados y centrados en una sola idea fundamental: conocer la verdad y vivir de acuerdo con esa verdad. Ojalá que todos estén de acuerdo conmigo y ojalá todos acepten ese reto. Si tú no estás dispuesto a eso, pues te vas a sentir muy mal en esta parroquia, porque aquí te vamos a retar constantemente. Ojalá que perseveres. Y si tú estás dispuesto a amar a Jesucristo, que sepas que en esta parroquia te vamos a ayudar y te vamos a esperar y vamos a tener paciencia contigo, porque Dios tiene paciencia con nosotros y no nos vamos a cansar de esperarte y de amarte y de pedir y de ayudarte a que pidas perdón a Dios y de ofrecerte el sacramento de la penitencia. Pero nunca vamos a rebajar la ley para hacerte feliz, para hacerme feliz. Que el Señor nos conceda a todos la gracia de amarle, de buscarle con sinceridad y de vivir esta vida y de morir obedeciéndole en todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.